31. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos, hermano. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana por estar en tu casa. Señor, tú nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Tú nos permites, Dios mío, que tu presencia, Señor, esté con cada uno de nosotros, tu gloria, Señor, y que tú te glorifiques, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, pon tu mano, extiende tu mano poderosa, obra poderosamente, Señor, en cada uno de nosotros, y los que vienen de camino, Señor, y los que están aquí, sean sanados, ayudados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y tú obres, Señor, maravillas, señales, prodigios, para la gloria de tu nombre. Gracias y glorifícate en esta mañana, Señor, de una manera poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar sobre el tema: la derrota del maligno en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. O sea, Jesús derrotó al diablo, como dice la Biblia, siendo crucificado. Esa fue la derrota de Satanás, que el Señor lo reprenda. La palabra de Dios, hermano, nos enseña, como nosotros vemos aquí en el capítulo 12, en el verso 31, nuestro Señor Jesucristo está hablando de que iba a morir. Esto fue previo a lo que era el encarcelamiento del Señor, y cuando Cristo iba a ser llevado a los tribunales para luego ser ajusticiado, ¿no? Hablábamos en esta semana cómo es que los juicios que se hicieron sobre el Señor fueron totalmente desiguales, hermano, totalmente injustos, ¿no? Los juicios que se hicieron, gloria a Dios, no le dieron ninguna oportunidad y prácticamente lo sentenciaron al Señor sin haber ningún motivo. Maravilloso el Señor. Pero la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, nos dice, ¿no? Ahora Cristo da estas palabras que son palabras preciosas. Dice: ahora es el juicio de este mundo, dice. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, es lo que va a darse día después. En realidad esto sí se dio, hermano. El juicio de este mundo fue cuando nosotros estamos y participamos en la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, miren lo que dice la palabra de Dios cuando habla de la cena, ¿no? Gloria al Señor. Dice, gloria a Dios, la palabra del Señor dice, capítulo 11 y el verso número 25. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces, hacen esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, eso es lo que está hablando la palabra de Dios, hermano, en lo que es el ordenamiento, el establecimiento de la cena del Señor. Es que cada vez que participamos anunciamos la muerte del Señor. O sea, anunciamos de que el Señor murió, y al morir en la cruz Él derrotó al maligno. Por eso estoy citando algunos textos, pero ahora vamos a interiorizar en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana lo que realmente representó la muerte de Cristo, cuando Él, dice la Biblia, que Él expuso, dice, a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos. Dice en la cruz del Calvario, hermano. Vamos a ver dos cosas que sucedieron, ¿no? Primero los despojó, gloria a Dios, y después los condenó. Maravilloso el Señor. La palabra de Dios en el verso número 32 dice: yo dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el verso 32, gloria a Dios, está hablando, hermano, acerca de ser levantado de la tierra, ¿no? A todos atraeré a mí mismo. Y también decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero esta palabra, ser levantado de la tierra, esta expresión, cuando estudiamos la palabra de Dios, en la palabra original tiene dos connotaciones, ¿no? Uno es, y es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesús, cuando Él usa el verbo levantar en sentido doble, ¿no? Lo que yo le dije, que el idioma original tiene esa connotación. No solo se refiere a la obra en la cruz, cuando Él habla de qué muerte iba a morir, o sea, levantado es que el Señor fue levantado en una cruz y todos los ojos iban a estar encima de Él. Pero también dice: y a todos atraeré a mí mismo. O sea, las dos connotaciones vamos a verla acá, no porque estamos hablando alegóricamente, hermano, ¿no? Una cosa es hablar alegóricamente y se puede. Cuando yo digo hablar alegóricamente, hay predicadores que tienen esa forma, y bueno, es su forma, y es una forma de predicar. Pero yo estoy usando la interpretación literal. O sea, la interpretación literal es que no es una percepción mía, o sea, no es un concepto mío, hermano, sino que es lo que dice y confirma la palabra de Dios. O sea, si fuera una opinión mía, entonces bueno, es una opinión mía, ¿no? Dice, yo digo, fue levantado de la tierra en la cruz y luego también fue levantado al cielo. Pero la Biblia lo confirma, las dos connotaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, no solamente habla de que fue levantado en la cruz para morir, sino que también Él iba a ser exaltado hasta la diestra de la majestad en las alturas. El que fue crucificado también fue coronado, ¿no? O sea, Él no solamente fue la crucifixión, sino luego de eso viene la coronación, porque dice, luego de eso fue exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, como dice la Biblia, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. También la palabra dice, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios. ¿Quién es nuestro abogado? La Biblia dice que es Cristo, porque dice que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. O sea, Él fue exaltado, luego de morir fue exaltado, y eso es lo que quiere decir: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. También, miren lo que dice, gloria a Dios, y en el libro de San Juan capítulo 3 verso 14, regresamos unos versos en el capítulo 3 y en el verso número 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Mire lo que dice, gloria a Dios. Dice, verso 13, quiero que leamos, o el verso 12, ¿no? Para que veamos. A mí me gusta y es importante cuando estudiamos un texto leer lo que hay antes y lo que hay después. Eso se llama el contexto. La palabra contexto significa tejido junto, ¿no? O sea, lo que está tejido, lo que es parte de ese texto, tiene, gloria a Dios, expresiones antes y después, y eso se llama el contexto. Como decía un gran predicador, un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, si yo usar un texto, hermano, y no lo pongo en lo que dice la palabra, o sea, lo que está queriendo decir. Por eso es importante cuando ustedes estudian en la academia bíblica y luego en el seminario, van a ver eso, ¿no? Van a ver eso, que la mayoría de las
de las falsas doctrinas y de la secta se han originado porque algunos han usado textos totalmente fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, la palabra de Dios menciona a una ciudad llamada Perú, que es por allá, por el Medio Oriente. Pero acá hay un grupo llamado los israelitas del Nuevo Pacto, y que dicen, ahí está en la Biblia, ese es Perú, dicen. Pero si usted estudia literalmente, no tiene nada que ver con Perú, porque en primer lugar termina con G, Perú, y es de ciudades que están allá en el Medio Oriente, o sea, es totalmente tirado de los pelos, ¿no? Ellos también dicen, por ejemplo, dicen, Machu Picchu está en la Biblia, dicen. Y yo, la verdad que me sorprendí escuchar esa expresión que el monte Machu Picchu, que yo lo conozco en el Cusco, que es famoso mundialmente, que digan que está en la Biblia, realmente me dio risa, hermano. Y le pregunté a la persona, y entonces él relacionaba el monte Sinaí con Machu Picchu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces yo le decía a uno de esos personajes de ese grupo, y le decía, ¿en verdad tú crees de que aquí se dio el acontecimiento cuando Moisés? Sí, Moisés no subió allá, Moisés subió acá a Machu Picchu, aquí es donde se dio todo. Entonces, todo surge porque ellos no tienen un estudio disciplinado, ordenado, lo que se llama la hermenéutica, ¿no? Usted sabe que en el derecho, en las ciencias sociales, en la antropología, en la arqueología, en todo se usa la hermenéutica, gloria a Dios, ¿no? Que la hermenéutica tiene varias herramientas, hermano, y es buscar el sentido original de la frase que uno está estudiando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, en la hermenéutica uno va a estudiar lo que son las figuras literarias. Usted sabe que la Biblia, que es un libro maravilloso, pero usa 200 figuras literarias. La parábola es una figura literaria. Existe la prosopopeya, la sinécdoque, son 200 figuras literarias. O sea, hay momentos, hermano, que usted ve que en la Biblia el profeta está hablando y gira y le habla a los árboles, le habla a los montes. No es que el profeta esté loco, sino que eso es una figura literaria para llamar la atención de las personas que están escuchando. No, cuando habla a los montes, gloria a Dios, habla un árbol. No es que se volvió loco y está desvariando, sino que está llamando la atención y la gente dice, ¿por qué le está hablando al árbol? Bendito sea el Señor. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Has apedreado a los profetas, gloria a Dios. O sea, usted diría, pero ¿cómo Jesús le va a hablar a un área geográfica? O sea, le está hablando a los habitantes, bendito sea el Señor. Pero en realidad eso se escuchó ahí nada más. Entonces, eso es lo que es la hermenéutica. Y dentro de la hermenéutica está la exégesis, ¿no? Que es ir a lo que es la palabra en su sentido original. O sea, ¿qué es lo que significa esa palabra en el momento en que se escribió? Todas esas son herramientas. Eso es importantísimo para un estudiante de la palabra de Dios, ¿no? Porque si nosotros violamos todas esas normas, reglas del lenguaje, hermano, son reglas del lenguaje, entonces hablaríamos cualquier tontería, predicaríamos cualquier cosa y lo que se nos venga a la mente, eso lo predicaríamos. Obviamente en esta obra no somos así. En esta obra nos ceñimos a lo que es la interpretación literal. Y la interpretación literal es la más sana, gloria a Dios, ¿no? En la interpretación literal, por ejemplo, vamos a encontrar los hebraísmos, ¿no? Los hebraísmos son expresiones típicas, son expresiones propias del pueblo de Israel. Nosotros acá en Perú tenemos peruanismo. Si usted se va a Chile, tiene chilenismo. Igual en cada país tienen expresiones que son propias de nuestro país. Bendito sea el nombre de Jesús.
Usted se va al otro país y habla esos peruanismos y la gente no le va a entender. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero si usted se va al país en donde esas expresiones son propias de cada país, la gente sí le va a entender. Entonces, cuando se hace el estudio de la palabra, se va a notar que hay hebraísmo. Por ejemplo, cuando el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, no dice mejor córtatelo, porque mejor es entrar sin un ojo al cielo que con los dos ojos ser echado en el infierno. Si yo lo interpreto literalmente, hermano, le estaría diciendo a la gente que todo lo que tengan concupiscencia, todo lo que sus ojos se le va para ver pornografía, para ver cosas que le van a afectar espiritualmente. Entonces la gente se estaría quitando el ojo y sería un desastre, ¿no? Entonces no quiere decir eso. O sea, quiere decir que si tu ojo te es ocasión de caer, es un hebraísmo. Así hablaban los hebreos. Gloria a Dios, ¿no? Córtatelo, sácatelo. O sea, exageraban. Se llama una hipérbole. Exageraban de una manera extraordinaria para que la gente se diera cuenta de que si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, si vas a cometer pecado, mejor es cierra tu ojo, ¿no? Mejor es detén tu mano. Alabado sea el Señor. Entonces lo entiendo en su sentido natural, pero sabiendo que hay expresiones que son, gloria a Dios, propias de cada país. Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora miren, regresamos a la palabra. Estamos en San Juan capítulo 3, verso 14. Desde el verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le está diciendo el Señor a la gente. Ahora el verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire, el Señor, escuche bien, hermano, el Señor, esta frase yo muchas veces la hemos tocado en la Academia Bíblica, muchísimas veces. Porque el Señor está hablando en tiempo presente. Dice: el Hijo del Hombre, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es un texto contundente para nosotros afirmar la divinidad de Cristo, hermano. Porque aunque Cristo vino y se encarnó, ¿no?, y tomó cuerpo, pero sin embargo, en la parte espiritual, hermano, Él es parte de Dios. Aunque Él estaba en la tierra, gloria a Dios, pero con el Espíritu Santo y el Padre también estaba en el cielo. ¿Cómo es eso, pastor?, me dirá usted. Es que Dios no puede ser seccionado. O sea, no es a Dios, usted no puede concebir a Dios que lo podemos partir en tres partes, hermano. O sea, Dios es uno. Hablamos de un solo Dios, pero hay tres personas. ¿Cómo podemos conciliar eso, no? De que un solo Dios y tres personas. Para algunos es muy complicado, y yo le digo, para mí también es complicado. Porque, como dice la Biblia, ahora nosotros vemos como un espejo, o sea, vemos un poco oscuramente, o vemos, por decir, no con toda la claridad. Pero cuando estemos arriba, entenderemos todas las cosas. Ahora vemos como niño. La Biblia dice: cuando estemos arriba, conoceremos cómo hemos sido conocidos. O sea, cuando nosotros estemos con este cuerpo espiritual que el Señor nos va a dar, cuando estemos en el cielo, también nuestros conceptos, nuestras ideas, todo va a cambiar, hermano. Alabado sea el Señor. Nosotros ahora todo lo concebimos terrenalmente, todo lo medimos en cuánto espacio, cuántos metros, cuánto es la distancia, cuánto uno pesa, porque desde que hemos nacido estamos en la tierra y eso es algo que nos afecta, es propio de nosotros, es parte de nuestra naturaleza.
Cuando nos despeguemos de la naturaleza humana, carnal, material, entonces entenderemos las cosas espirituales. Bendito sea el Señor. Nosotros arriba entenderemos perfectamente la Trinidad. Ahora nosotros la entendemos por fe, porque lo dice la palabra de Dios, hermano. La Biblia en muchas partes habla de la Trinidad. O sea que Jesús es Dios todopoderoso, el Espíritu Santo es Dios todopoderoso y el Padre es Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es un solo Dios. Entonces no podemos decir vamos a partir a Dios. Jesús cuando dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, ahora en el verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado al cielo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso el nombre de Jesús. Esto está hablando, amados hermanos, de lo que yo les dije cuando en el libro de San Juan capítulo 12 verso 32 habla, ¿no? Que debe ser levantado, gloria a Dios. Jesús dice, y si yo fuere levantado de la tierra, entonces esa palabra tiene dos connotaciones, ¿no? Uno es que va a ser levantado en la cruz, porque fue levantado. Y la otra connotación es que va a ser levantado, gloria a Dios, a la presencia de Dios, al cielo, hermano, ¿no? Maravilloso el nombre de Jesús. Ahora miren, otra cosa importante, la cruz. Cuando nosotros hablamos de la cruz, yo le quiero decir que hay personas que a veces porque en la vida tradicional, en la religión tradicional, se nos enseñó que la cruz, no que una cruz física tenía poderes, que una cruz podía uno con la cruz ahuyentar al diablo, que si teníamos la cruz, esa cruz nos iba a proteger, que también si es que nosotros nos hacíamos la señal de la Santa Cruz, ¿no? Y no sé cuántos acá se han hecho la señal, yo también me la hice, ¿no? Pensábamos que con eso agradábamos a Dios y pensábamos que con eso, gloria a Dios, estamos haciendo las cosas correctas. Aún ahuyentábamos al diablo y nos protegíamos con la señal de la cruz. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que durante generaciones la iglesia tradicional ha engañado a la gente, y digo engañado porque es la verdad. Le ha atribuido poderes a la cruz. La palabra la cruz en el Nuevo Testamento, en lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, que fue una realidad, hermano, ¿no? Los llamados testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en una cruz y no murió en un palo, para eliminar lo que es la cruz. Entonces, nosotros hemos aprendido que no podemos idolatrar la cruz. Me acuerdo que cuando estaba en otra iglesia, yo me mandé sobre una cruz y tenía mi collar con mi cruz ahí. Porque siendo evangélico, hermano, no católico, ¿no? Porque pensaba que de esa manera eso me iba a proteger y que de esa manera esa cruz era también un símbolo, era una identificación. Maravilloso el Señor. Eso es parte del arrastre católico, ¿no? De que la cruz hay que venerarla. Me acuerdo que en los tiempos de la Edad Media habían algunas personas que hacían peregrinaciones hacia la Tierra Santa desde Europa y luego retornaban con tesoros, y dentro de los tesoros traían lo que podemos decir unos pedazos de madera, astillas, y ellos decían esta astilla le perteneció a la cruz de Cristo, o sea, donde Cristo murió, esa cruz, ese madero, no en forma de cruz, luego lo han rescatado o permaneció, y ese es un pedazo de la cruz. Entonces, hermano,
aún si nosotros tuviéramos la cruz donde Cristo murió y la pusiéramos acá, no agradaría a Dios. ¿Por qué? Porque la gente estaría adorando un palo, una madera. Y eso fue uno de los elementos que se usaron. Pero en realidad, cuando el apóstol Pablo habla y dice que algunos dentro de la iglesia no aman la cruz de Cristo, pero el apóstol Pablo, cuando habla de la cruz de Cristo, no habla de una cruz física, material, sino que el significado de la cruz, su contexto, su equivalente en términos cristianos, evangélicos, bíblicos, cruz significa padecimiento. Cruz significa, gloria a Dios, sufrimiento. Maravilloso el nombre de Jesús. Jesucristo lo dejó bien claro. Gloria a Dios, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos está diciendo que nosotros tenemos que mandarnos a hacer una cruz y cargar en Semana Santa con una cruz, y de esa manera estamos obedeciendo a la palabra de Dios. No, la palabra cruz en el contexto bíblico, luego de lo que sucedió con Cristo, significa sufrimiento, padecimiento, martirio. Lo que Pablo está diciendo, algunos dicen no ama la cruz de Cristo. Está hablando de obreros, está hablando de ministros, porque dice ellos satisfacen solo sus necesidades materiales y no aman la cruz de Cristo. O sea, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, ellos se doblegan y ceden ante el sufrimiento, y ceden, y el diablo saca provecho de ellos, hermano. En el libro de Hebreos, cuando el escritor de los Hebreos le habla a la iglesia, le dice: ustedes no habéis resistido hasta la sangre, le dice. Hebreos 12, ¿no? Cuando habla a los hermanos que estaban desalentados, desanimados, y el escritor de Hebreos les dice: miren, vayamos a ver aquí, gloria a Dios, en Hebreos capítulo 12, que hemos estudiado esta parte. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. En el verso número 3, miren lo que dice. Hebreos 12, ¿lo tienen? Sí, pero voy a ir del 3. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, la palabra contradicción de pecadores, hermano, Jesús, o sea, que sufrió tantos ataques, tantos vituperios, tantos insultos, porque a Cristo, cuando Él llevaba su cruz, y durante ese peregrinaje desde el lugar donde lo capturaron en el Getsemaní hasta el Gólgota, al Señor lo patearon, lo insultaron, le arrancaban la barba, lo escupían, hasta lo maldecían. Bendito sea el Señor. Y por eso dice el escritor de Hebreos, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, la gente inmunda, la gente corrupta, la gente mala, perversa, era la que encima atacaba al Señor. Y ustedes saben que nuestro Señor, gloria a Dios, cuando estuvo en la cruz, lejos de decir al Padre que mande una legión de ángeles y mate a todos los romanos y a los judíos que habían incitado a los romanos, el Señor dice estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Ahora en el verso 4, ¿no? En el verso 3 dice: considerad aquel, a Cristo. Dice, Él sufrió una tremenda contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre.
Esa es la otra expresión. Ustedes no han resistido, gloria a Dios, como lo hicieron otros, hermanos. Lo que está hablando aquí, el escritor de Hebreos les está diciendo a ellos: la generación de ustedes tiene ataques, ustedes están desalentados. Por eso más adelante le dice: levantad las manos paralizadas, ¿no? O las rodillas paralizadas, y levantad las manos caídas, bendito sea el Señor. Y le dice: ¿por qué? Porque esta generación a la que escribe o se dirige esta carta era una generación que eran hijos, nietos de la generación anterior, que habían sido perseguidos y que sí los habían llevado al circo romano y los habían matado. Resistieron hasta la sangre, hermano, hasta que le metieron gloria a Dios, le metieron cuchillo, los decapitaron, los flagelaron, les hicieron muchas cosas, los ahorcaron por causa de Cristo. Maravilloso el Señor. Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Maravilloso el Señor, ¿no? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esa es la exhortación. Eso es llevar la cruz. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué es llevar la cruz? Llevar la cruz es resistir las tentaciones. Llevar la cruz es cuando uno tiene que luchar contra uno mismo. En el mismo libro de los Hebreos, aquí mismo habla, ¿no? Gloria a Dios. No, perdón, no en Hebreos, sino en una de las cartas de Pablo. El apóstol Pablo dice que él mortifica su cuerpo, su carne, dice, ¿no? Y sujeta su carne. Porque él dice: no vaya a ser que yo haciendo heraldo, que yo haya sido heraldo, que yo haya sido un ejemplo, el predicador, el anunciador de la buena nueva, de la palabra, gloria al Señor. Que la gente venía a escuchar la palabra de Dios, se llenaba del mensaje de Dios. Y el mensajero que da el mensaje es el primero que tiene que vivir el mensaje. El mensajero se llena del mensaje de Dios y de esa manera transmite el mensaje de Dios. Y dice: no vaya a ser que yo, teniendo este rol, yo mismo venga a ser eliminado. Y por eso dice: yo mortifico mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. La expresión mortifico mi cuerpo, golpeo mi cuerpo, quiere decir, hermanos, gloria a Dios, que el Señor nos está hablando ahí a través de Pablo, que Pablo mismo se vuelve el oponente a su propia carne. O sea que el mismo Pablo sabe, porque nosotros muchas veces decimos o le echamos la culpa a fulano de tal, y que me sucedió tal cosa porque me tentaron, me pusieron una trampa, porque yo estaba descuidado, y siempre tenemos esa tendencia a echarle la culpa a los demás. Pero todo empieza por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que su oponente, por eso dice: yo golpeo, gloria a Dios, y a veces he golpeado en el aire, pero ahora no, yo quiero golpear, y nos lleva a lo que era un combate cuerpo a cuerpo, en donde uno tiene que golpear a su oponente y tiene que dar golpes certeros, porque si usted da golpes a su oponente y sus golpes no son certeros, usted se cansa. Pero al dar los golpes certeros contra su oponente, su enemigo, gloria a Dios. ¿Y quién es su enemigo? Su propia carne. Alabado sea el Señor. Pablo dice: mi propia carne, golpeó mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. O sea, no es como también la Iglesia Católica se fue al extremo y dijo: no, hay que lacerar el cuerpo, hay que irnos a los monasterios y tienen que flagelarnos. Eso no es así, hermano. Eso es masoquismo. Cuando Pablo habla de golpear su cuerpo, habla de que su oponente es su cuerpo, su oponente es su carne, sus deseos. Gloria a Dios. Porque el diablo ataca nuestra mente. Vienen los dardos de fuego, pero usted toma la decisión. Yo tomo la decisión. Usted es el que va a ceder.
Usted es el que va a ceder terreno al enemigo. Gloria a Dios. Pero para que usted no ceda terreno, Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo golpeamos nuestro cuerpo? Bíblicamente hablando, sanamente hablando, ¿no? En primer lugar, hermano, con la palabra de Dios. Porque al usted leer la palabra de Dios y llenarse de la palabra de Dios, es el insumo, es algo poderoso que nos traza la ruta, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, hacia dónde tenemos que ir. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice: cuidado, estás yendo por mal camino. La palabra de Dios te dice: stop, frena, lo que estás haciendo está mal. Gloria a Dios. El diablo ha alejado a los creyentes de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia es un espejo. Y en la Biblia le golpea, hermano. Quien primero golpea su cuerpo y su carne es la palabra de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Si usted ama a Dios y ama la santidad, debe llenarse de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios usted va a encontrar algunos mensajes y también textos que le van a ver en su propia cara, su propio rostro, que usted tiene cosas que no están bien delante de Dios. Y entonces uno, si ama a Dios, lee la palabra. ¿Por qué algunos ya no leen la palabra? Porque el diablo le dice: si lees la palabra, entonces la palabra te va a señalar tu pecado, tu maldad. Y por eso la gente dice: mejor no leo la palabra, mejor voy a hacer otra cosa. La segunda forma de golpear el cuerpo es, hermano, escuchando la palabra de Dios también. Usted puede leer la Biblia, pero usted también escucha la palabra de Dios. ¿A usted le ha pasado que en algún momento usted ha salido de un culto, ha salido, hermano, gloria a Dios, golpeado, maltratado, pero no por la carne, sino por Dios? Si en algún culto Dios le ha hablado, y le ha hablado de tal manera que usted mismo se ha dado cuenta y ha dicho: Señor, perdóname, yo sé que en esto te estoy fallando. Y usted le ha dicho: Señor, aquí yo tengo que cambiar, aquí yo tengo que hacer un alto. Eso nos ha pasado a todos nosotros, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice: esposos, amad a vuestras esposas y considerarla como vaso frágil, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, eso es un mensaje para los esposos. Cuando le dicen a las esposas: mujeres, amen a sus esposos, sujétense, alabado sea el Señor. Pero sujetarse no significa que usted va a ser pisoteada, maltratada, humillada. Eso no es sujetarse, hermano, ¿no? Gloria a Dios. La palabra sujeción, quiero hacer un alto en esto, dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es el hogar. Porque alguno dice: yo soy la cabeza del hogar y impongo. La Biblia da roles, hermano. El hecho que el hombre sea la cabeza del hogar no es un cacique, no es un capataz, ¿no? Sino el rol del hombre es la cabeza, es el sacerdote. ¿Por qué? Por ordenamiento, porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene la iglesia y la cabeza en la iglesia es el pastor. Todas las instituciones humanas tienen una cabeza, porque si no existiera eso, el mundo sería un caos. Dios es un Dios de orden. Maravilloso el Señor. Pero cuando dice la palabra que el hombre es la cabeza del hogar, es el líder del hogar. O sea, es el que lleva adelante, es el que suple, es el que empuje, el que apoya, el que cuida, gloria a Dios. Si sus hijos están enfermos,
Si la esposa está delicada, gloria a Dios, ve de proveer, y también si es que hay alguna amenaza contra el hogar, es el esposo, es el rol del esposo, no es ser un capataz, ¿no? Y obviamente, hermano, cuando hay que tomar una decisión importante, siempre las decisiones en el hogar se toman entre esposo y esposa, y en algunas oportunidades también hay que llamar a los hijos para que todos puedan tomar una decisión. Yo no puedo decir yo soy la cabeza y yo decido acá y se acabó. Eso es malo. Cuando una persona actúa así, anda en la carne, no es espiritual. Porque cuando una persona es espiritual, hermano, gloria a Dios, lleva las cosas en orden, bien, en paz. Entonces se toman las decisiones. Cuando hay algunas oportunidades en que mi esposa me ha dicho, mi amor, yo no sé cómo es esto, tú decides. Yo soy la cabeza del hogar, entonces yo tomo la decisión. Son pocas las oportunidades que ha sucedido eso, o sea que yo he tenido que tomar la decisión unilateral. En el 99% le hemos tomado los dos. Entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad? Con amor, gloria a Dios, con consideración. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Con respeto. Porque si en una relación familiar usted llega a decir frases que son inapropiadas, insultos, son cosas que no se van a borrar, hermano. Y hasta golpes, ¿no? Entonces, cuando los esposos reciben eso, gloria a Dios, por eso es bueno escuchar la palabra. Porque a veces va para el esposo, va para la esposa, va para nosotros como hijos en relación a nuestros padres, va con la administración de nuestro tiempo, va con muchas cosas, hermano. A veces nosotros empezamos a decaer en alguna cosa y le pasa a usted y me pasa a mí. Pero, gloria a Dios, la palabra nos golpea, nos sacude. Le digo, yo he estado en convenciones y han habido hombres de Dios y Dios los ha usado, y esa palabra me ha sacudido, hermano, y he terminado molido, pero me ha hecho bien. Gloria al Señor. Ha sido una bendición. O sea, mi cuerpo fue golpeado, pero para bien. Eso es lo que dice Pablo. Pero si tú cierras y te pones una caparazón y dices, no, lo está diciendo por mí, me está atacando. Gloria a Dios. Hermano, en muchas oportunidades yo he escuchado mensajes y me he acostumbrado a esto. A veces hay situaciones en las iglesias y a veces las iglesias quedan afectadas con su pastor. Pero a veces el pastor trae un tema, pero como hay hermanos afectados, lo está diciendo por mí, dice. Y en realidad no lo está diciendo por ellos, porque está hablando la palabra de Dios. Y cuando uno habla la palabra de Dios, uno no puede ser tan susceptible, hermano, que me están atacando. Gloria a Dios. No, sencillamente, si se predica contra el pecado, se predica contra lo malo, se predica contra cosas y usted no lo es, entonces usted está contento. Ahora, si usted está haciendo algo de eso o alguna otra cosa que la palabra lo agarra, debe darle gracias a Dios, hermano. Hay a los que le gusta, como Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa es una actitud buena, porque él ama su salvación. Porque dice, si no hago eso, yo habiendo sido heraldo, habiendo sido ejemplo para muchos, yo mismo voy a ser eliminado. Hemos visto, primero, leer la Biblia. Segundo, escuchar mensajes. Alabado sea el Señor. Tercero, abstenerse de toda cosa mala. Eso es duro, porque quienes están atados,
quienes tienen el arrastre, hermano, y la fuerza del diablo que los lleva a hacer eso, es bien difícil. Pero por eso, ¿qué es lo que nos ayuda a abstenernos de toda clase de mal? ¿Sabe lo que nos ayuda a abstenernos de toda clase de mal? Lo que nos ayuda es el ayuno y la oración y la vigilia. Gloria a Dios. Y crear su ambiente espiritual, usted en su casa, en su centro de trabajo. Usted se pone a escuchar mensajes, se pone a escuchar alabanzas. Eso fortalece su vida espiritual. Y eso es como que su hemoglobina. Usted sabe, siempre uso este ejemplo. Nosotros sabemos que la hemoglobina, hermano, son los glóbulos rojos. O sea, nuestra sangre tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, tiene plaquetas. Y una manera de medir cómo está la salud suya, si usted tiene anemia, porque está perdiendo sangre, hay algo que está mal dentro de usted, o si está bien, es la hemoglobina. En los varones la hemoglobina de 13, 14, 15 estamos normal. Pero cuando alguien tiene una hemoglobina de 10, de 8, de 7, estamos graves, ¿no? Bendito sea el Señor. Igualmente, en la vida espiritual, uno debe tener la hemoglobina alta, hermano. Porque si usted tiene la hemoglobina alta en sus niveles normales, eso no solo permite que todo su sistema sanguíneo, que recorre desde la cabeza hasta la punta del pie, no lleva la sangre, lleva nutrientes, lleva oxígeno, o sea, eso le rejuvenece. Por eso hablan de la oxigenación. Si usted tiene más oxigenación, significa que sus órganos van a mantenerse bien, hermano, no se van a envejecer. O sea, es como una contracorriente al envejecimiento. Menos oxigenación, usted se envejece, sus órganos se envejecen. Hay casos de personas que pueden tener 40 años, pero le hacen estudios médicos y dicen: usted tiene 40 años, pero su sistema, sus órganos parecen de una persona de 70 años, porque su oxigenación ha sido mala, su forma de vida y muchas cosas, o las comidas. Pero hay personas, hermanos, que tienen 70 años o 60 años y le dicen su oxigenación, su metabolismo es como una persona de 40. Si eso lo llevamos al plano espiritual, nosotros oxigenamos, tenemos dentro de nosotros, ¿no? Gloria a Dios, los glóbulos rojos en su nivel, o sea, su vida espiritual está fuerte. Y también los glóbulos blancos, es parte del sistema inmune, ¿no? Cuando vienen y se quieren introducir, porque nosotros damos la mano, comemos cosas con bacterias, con virus, con parásitos. Somos atacados, pero permanentemente, por una cantidad de virus y parásitos que usted no se imagina, hermano. Pero Dios es tan sabio que dentro de nosotros ha creado un sistema inmunológico. O sea, son como un médico, es como tener soldaditos, ¿no? Los glóbulos blancos es como tener soldaditos que están peleando, y que cuando esos virus quieren entrar, o esas bacterias, inmediatamente los soldaditos les salen al frente y combaten, y no permite que usted le dé ciertas enfermedades que lo pueden llevar a la muerte. El SIDA es una enfermedad que la enfermedad se llama el síndrome de inmunodeficiencia. O sea, el síndrome cuando su sistema, gloria a Dios, de defensa, ¿no? Su inmunidad es deficiente. Eso es lo que significa el VIH, ¿no? Gloria a Dios.
nosotros estamos haciendo un estudio de lo que era el SIDA. Y una cosa es el portador, que muchos portan el virus. Y otros son los que tienen ya la enfermedad con todas sus consecuencias. Pero, ¿qué es lo que ataca el virus de lo que se llama el virus del SIDA o el VIH? Ataca el sistema inmunológico. Destruye todas sus defensas, hermano. Y usted está expuesto a una gripe lo puede matar. O sea, es como que usted no tiene defensa. Usted es un campo abierto. No tiene nada que lo defienda. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nosotros no nos fortalecemos en Dios, entonces el diablo nos va a atacar y nos va a llevar a cometer toda clase de pecado. No, hay que golpear el cuerpo, hermano, en el sentido de que usted tiene que abstenerse de toda clase de mal. O sea, usted luchar, combatir contra usted mismo. Pero nadie puede combatir con sus propias fuerzas. Esto no es una cuestión de fuerza y voluntad, ¿no? Mire, hay personas que son adictos a los tragamonedas, por ejemplo, ludópatas. Y hay una cantidad de vicios, sea droga, alcohol y muchos vicios. Entonces, esas personas, cuando uno viene a Cristo, Dios rompe las cadenas y nos hace libres. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia, y Jesús dijo: cuando el espíritu malo sale del hombre, el espíritu malo anda en lugares secos, buscando dónde reposar. Pero luego de un tiempo dice: volveré a mi casa, volveré al lugar donde estuve. Póngase a pensar en el endemoniado gadareno, que tenía una legión, y que luego esos como 1000 o 2000 demonios que salieron, luego digan: vamos a regresar a nuestra casa. Y Jesús dice: el espíritu malo cuando sale anda en lugares secos, pero luego dice el espíritu malo: volveré a mi casa, y busca 7 espíritus peores. Yo he conocido creyentes que han estado en la iglesia porque Dios los libertó de un vicio, pero luego cuando el diablo los envuelve y regresan, el demonio regresa con 7 demonios más fuertes, hermano. Y el postrer estado de esa persona es peor que cuando vino en los caminos de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo mortifica su cuerpo? Si hay cosas que te atan, hay cosas que tú puedes manejar, que con la ayuda de Dios puedes, entonces dejas de ver esto, deja de ver a ciertas personas. Si la compañía de una persona te está afectando, te está causando tentación, te está atrayendo, y eso puede llevarte a un adulterio, a una fornicación. Entonces uno golpea su cuerpo y dice: no, yo tengo que romper esto. Y te va a doler, hermano, pero luego vas a dar gracias a Dios. En el momento te va a doler, puede dolerte en tu carne, porque tu carne se acostumbra, pero luego vas a sentirte libre y feliz. Gloria a Dios. Entonces regresamos, gloria a Dios, porque estamos tocando este tema tan interesante, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Hablamos de la cruz, ¿no? Estamos hablando de la cruz. San Juan 8:28. Aquí mismo. Maravilloso el Señor. San Juan 8:28 dice la palabra de Dios: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, hermano. Gloria a Dios. Cristo está hablando, ¿no?,
porque ya se iba a dar el triunfo de él. Gloria a Dios. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2. ¿Qué sucedió en la cruz? Esto es extraordinario. Gloria a Dios. Esto, hermano, es la base de su fe. Esta es la garantía de su victoria. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, en el verso número 13, 14 y 15, ¿lo tienen? ¿Qué dice la palabra? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, en su vida de pecado, incircunciso, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora miren lo que dice el verso 14. Esto es, hermano, esto es doctrina. ¿Cuándo es que Cristo vence al diablo? Fue en la cruz del Calvario. Le voy a decir por qué. Gloria a Dios. En cierta ocasión escuché un predicador que decía esto. Él lo que quería resaltar, obviamente, yo entiendo su buena intención, pero él lo que decía es que Cristo ganó la batalla en el Getsemaní. Cuando dice la palabra que Cristo estaba orando y sus discípulos ni una hora pudieron acompañarlo, pero que dice la Biblia que Jesús sudaba grandes gotas de sangre. Y realmente eso sucedió, fue terrible. Jesús le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Lo que le está diciendo es lo que yo veo, lo que yo sé que viene, porque él era Dios hecho hombre. Él dice: esto que viene va a ser terrible, no en tanto el sufrimiento material. Mi opinión es que el Señor sabía que iba a haber en un momento una ruptura, en un momento, porque en la cruz del Calvario Cristo cargó con todo nuestro pecado, y eso es bíblico, hermano. Toda la carga del pecado, o sea, todos los pecados de toda la humanidad le fueron imputados. La palabra imputados es una palabra jurídica que significa que a él lo acusaron de todo eso. O sea, no solo lo acusaron, sino que lo sentenciaron, lo declararon culpable. No porque lo haya hecho, porque algunos se van al extremo y dicen: no, que Cristo se volvió homosexual, se volvió adúltero, se volvió brujo, se volvió hechicero, se volvió mentiroso. No. Una cosa es la imputación, hermano, que también habla de la sustitución, o sea, que el Cristo pagó por el adúltero, por el fornicario, por el homosexual, pagó por el ladrón, por el mentiroso, por el injusto, por el idólatra. Se llama la imputación, como diciendo: esos pecados, cárgamelos a mí. Y en ese momento en la cruz, como decir, una pequeña ruptura, la divinidad, el Padre lo soltó por unos momentos. Por eso Jesús dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en la naturaleza de Dios, hermano, no hay pecado. O sea, como que lo apartaron un momento para que toda la carga del pecado sea sobre él. Gloria a Dios. Y eso es lo que él no quería, porque Jesús nunca pecó. Él no conoce el pecado. Jamás. Gloria a Dios. Él aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Hermano, es como que usted en un momento está limpio, usted está totalmente aseado, perfumado, y le viene una cosa de barro lleno de excremento, llena de cosas horribles, y usted tiene que ser revestido de todo eso. Gloria a Dios. Usted dice: esto es una inmundicia, pero no es suyo, usted no lo provocó. Cristo fue imputado de esa manera. Todos los señalamientos del pecado fueron sobre él. Él pagó, y pagó con muerte de cruz.
Pero al pagar, hermano, al pagar, por eso dice, el justo murió por los injustos, el santo murió por los pecadores. Como un cordero sin mancha fue llevado al matadero, no abrió su boca. Alabado sea el Señor. En la cruz del Calvario el Señor recibió todo eso, y el Señor lo sabía. Por eso el Señor le dice: Señor, si pudiere pasar de mí esta copa. Pero Cristo dice: pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús como que rechaza eso en su naturaleza santa, pero dice: pero si esto está dentro de los planes de Dios, dentro de tus planes, yo me sujeto. La Biblia dice que Cristo se sujetó hasta lo sumo, hermano. En Filipenses dice, ¿no? Hablando de la humildad, gloria a Dios, que nosotros tenemos que ser humildes porque Cristo se humilló hasta lo sumo. A veces una cosita que le pasa a usted, ya grita y salta: hablaron de mí, me dijeron tal cosa. Gloria a Dios. Y Cristo, todo lo que le pasó fue terrible. Ahora, gloria a Dios, mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, ¿no? Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados, nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, escuche: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos, la ley, el acusador, gloria a Dios. ¿Quién nos acusa? Es la ley, hermano. La ley nos mata. Por eso dice Pablo: la ley te mata, porque la ley te señala tu pecado. Y la ley, si no hubiera ley, no habría adulterio, no habría robo, no habría idolatría. Pero como hay ley, y Dios dio la ley para proteger al hombre, pero no para salvarlo, es un ayo. Entonces la ley te protege, pero al mismo tiempo te señala tu pecado. Es el acta de los decretos de muerte, porque el que infringía la ley era digno de muerte. Había una cantidad de decretos, podemos decir sentencias. Imagínese usted y yo, póngase en ese escenario, usted frente al tribunal de Dios, con todas las sentencias de todos sus pecados que usted y yo hemos hecho. Y la sentencia era muerte, muerte, muerte. Sume todo su pecado y toda muerte. Tiene que morir, según la justicia divina. Pero el Señor, al pagar y al decir: yo voy a morir por ellos, anuló todas esas actas, hermano, todos esos decretos que nos era contraria. Gloria a Dios. Usted está en un tribunal y la acusan de robo, la acusan de extorsión, la acusan de asesinato, la acusan de tantas cosas, y el juez va a dar la sentencia. Y alguien dice: no lo maten a él, yo voy a pagar por él. Y usted de la noche a la mañana se ve libre, hermano. Siendo un terrible pecador, usted se ve libre. Y usted dice: yo pensaba que me iban a matar, me iban a dar cadena perpetua, pero ese mismo día, gloria a Dios, usted sale por la calle libre. Gloria a Dios, eso es lo que pasó. Entonces el Señor anuló el acta de los decretos. Gloria al Señor. Él anuló el acta que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. Y ahí se quedó el acta, como diciendo: aquí se cumplió la justicia. Gloria a Dios. Luego dice: y despojando a los principados y a las potestades. Despojando, miren, los despojó. ¿De qué los despojó? ¿Cuál era el poder de la muerte? Según dice la palabra de Dios, cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es el poder de la muerte? El pecado.
Por eso dice, despojó a los principados y a las potestades, les quitó su arma mortífera. Hermanos, gloria a Dios. Hay una forma. Yo veía un documental de cómo capturaban a las serpientes. Hay serpientes pequeñas, la cascabel. Hay otras serpientes que son muy mortíferas. Y la forma de poder quitarle el efecto de su poder mortal, a veces le ponen un tubito y hacen que muerda, y al morder echa todo su veneno. Y luego de eso también, al echar todo su veneno, en algunos casos le quitan los colmillos y ya no tiene efectividad. Maravilloso el Señor. Eso es lo que hizo Dios. Contra nosotros el diablo no tiene poder, hermano. Ningún principado y potestad fueron despojados. Bendito sea el Señor. Los despojó de su poder sobre nosotros. Los principados y las potestades dominan el mundo, dominan a los gobernantes, dominan a los hombres y mujeres que andan sin Dios. Pero con nosotros no tienen poder. Son serpientes sin dientes, sin colmillos, sin veneno. Gloria a Dios. Pero otra cosa que sucedió, dice, quitándolas, gloria a Dios, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente como derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo le decía que un predicador decía, en el Getsemaní se ganó la victoria. Y luego, cuando Cristo fue a la cruz, fue solo como un acto teatral, fue solamente hacer un acto protocolar. No, hermano, en la cruz es donde se ganó la victoria. Por eso cuando nosotros hablamos y cantamos en la cruz, no hablamos de la cruz física, ¿no? Hablamos del significado de la cruz. Que Cristo nos dio la victoria, que Cristo derrotó a las potestades, derrotó a los demonios, hermano, y los exhibió públicamente ante todo el coro celestial, ante todas las cortes celestiales, a todos los millones y millones de ángeles. Dios los exhibió derrotados y están derrotados. Alabado sea el Señor. No tienen efecto contra nosotros. La única manera que nos pueden a nosotros que pudieran influenciar es engañándonos. Por eso Pablo dice, yo digo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. El diablo es mentiroso, padre de mentira. Pero que el diablo te pueda atacar, que el diablo te pueda hacer daño, el diablo no puede, hermano. Y si Dios lo permite, como fue con Job, es para Dios darte cosas mayores. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice la Biblia, un texto también extraordinario. Gloria al Señor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo, para destruir por medio de la muerte en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Cristo destruyó al diablo, hermano. El que tenía el imperio de la muerte, el que asustaba a la gente. Nosotros antes de conocer a Cristo le teníamos un terror a la muerte.
porque no teníamos a Dios ni conocíamos a dónde nos íbamos, no sabíamos. La muerte para nosotros era lo más trágico, era lo más terrible, era la desgracia más grande. Pero ahora Pablo dice, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Nosotros podemos reírnos de la muerte. Nosotros podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si hoy día me matan, si hoy día lo matan, si hoy día muere, para nosotros no es pérdida, es ganancia, hermano. El apóstol Pablo dice, yo quisiera estar arriba, dice. Yo quisiera estar arriba. En algún momento Pablo dice, yo quisiera estar disfrutando de la gloria del cielo, porque la muerte es un estado. Pero por causa de vosotros, dice Pablo, ¿no? Como diciéndome sujeto, porque en realidad ni Pablo puede decir su muerte ni nadie, solo Dios puede decidirlo, hermano. Entonces el Señor destruyó, por eso es importante la cruz. ¿Cómo destruye el poder del diablo, el que tenía el imperio de la muerte? ¿Cómo lo doblega? ¿Cómo, gloria a Dios, lo desbarata, hermano? Lo destruye prácticamente en cuanto a su poder sobre nosotros, por medio de la muerte, hermano. Porque el diablo ya no puede decir a usted que usted es un adúltero, que usted es un idólatra, que usted es un delincuente o criminal o lo que sea. Usted fue. Nosotros decimos, yo era. Como dice la Biblia, esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, cambiados por el poder de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero también hay una parte importante, hermano, que la palabra de Dios en San Juan capítulo número 19 y el verso 30, porque luego el Señor pronuncia en la cruz dos palabras. Y dice la Biblia acá, en el capítulo 19 y en el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, hermano. Qué palabras más hermosas. Gloria a Dios. Jesucristo está diciendo, Señor, cumplí el plan. Antes, como dice la palabra, antes en el rollo estaba escrito de mí. Y lo dice en los Salmos, me preparaste cuerpo. Era el plan de Dios de la redención. Y luego que el Señor, gloria a Dios, toma la victoria, destruye al diablo, hermano, despoja a los principados, a las potestades, anula el acta de decreto contra nosotros. Y luego Él dice, Él muere porque no lo mataron, Él mismo entregó el espíritu. Alabado sea el Señor. Dijo, consumado es, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Esas palabras yo en muchas oportunidades, gloria a Dios, yo creo que esa es la frase más linda. Que cuando a usted le venga la muerte, cuando nosotros estemos ya, gloria a Dios, en el rapto hacia arriba, lo primero que pensaremos es consumado es también. Se acabó todo, hermano. Se acabó todo lo malo, se acabó todas las tentaciones, se acabó todos los ataques. Ya no lloraremos, ya no sufriremos, ya no tendremos enfermedades, estaremos con Cristo por toda la eternidad. El consumado es, también es cuando Pablo dice, terminando su ministerio, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y ahora lo que me espera está arriba. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Qué lindo es saber que nos esperan cosas hermosas, maravillosas. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios también nos dice, gloria a Dios, no, regresando a San Juan 12:31, es la derrota del diablo. No,
La, la potencia del triunfo de Dios brota de la cruz, hermano. Porque dice ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, hablando en relación a la cruz, su realización y manifestación, no del triunfo, necesitará un proceso gradual. El hombre más fuerte atará al fuerte. En Mateo capítulo 12, para que entendamos esto, dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, porque ellos cuestionaban a Cristo, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque los fariseos decían: demonio tiene, porque Jesús está echando fuera demonios. Y Jesús dice: un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Pero si yo por el Espíritu de Dios estoy echando fuera a los demonios, gloria a Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Y entonces dice el Señor: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Alabado sea el Señor. O sea, si hay un hombre fuerte, y el diablo hasta ese momento era el hombre fuerte, hasta que vino uno más fuerte, hermano, que por el Espíritu de Dios empezó a echar fuera a los demonios. También la consumación, hermano, será absoluta y será final cuando dice consumado es, ¿no? Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el verso 10, Apocalipsis 20, 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, la consumación, hermano, del triunfo de Cristo afecta a la eternidad. No solamente nos da gozo, nos da bendición, felicidad, sino que, como dice la palabra de Dios, el diablo fue juzgado. El diablo ahí fue derrotado. Ahí fue juzgado. Y ahí ellos no va a pasar a un juicio. En la cruz fue juzgado. Porque él incitó a matar a un justo. Él incitó a los judíos y a los romanos contra un justo. El diablo pensó y dijo: de esta manera me deshago de Cristo. Él no sabía que Cristo era Dios. Gloria al Señor. Porque él no lo podía entender, pero cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, ahí vino ya su derrota. Y la Biblia dice que él será echado en un lago que arde con fuego y azufre. O sea, ya no hay juicio para él, ya el juicio ya está condenado. Ahora usted dirá: ¿por qué este tiempo está acá? Porque Dios permite que el diablo esté acá, porque el hombre quiso al diablo, le entregó las llaves. Adán y Eva le entregaron las llaves del Edén al diablo. Y es como un juicio, como un látigo para la humanidad. Pero al mismo tiempo, hermano, para que uno le pruebe a Dios si es fiel. Y a pesar del diablo y de los ataques del diablo, usted es fiel a Dios. Entonces usted está aprobado y aprobado. Maravilloso el Señor. Entonces, gloria a Dios, la cruz afecta a la eternidad. Es un pensamiento eterno de Dios, hermano. No, lo que sucedió en la cruz, lo que se llama la cruz. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos esos himnos, ¿no? Oh, yo siempre amaré esa cruz. Algunos dicen que hay que cambiar la letra porque eso habla de la cruz de los católicos. No. Estamos hablando del significado de la cruz, hermano, que es la derrota de Satanás y que es también, gloria a Dios, el triunfo de nosotros. Y que nosotros ahí hemos sido perdonados de nuestros pecados porque Cristo derramó su sangre en la cruz, la sangre que nos limpia de todo pecado. Y la cruz también significa sufrimiento. Entonces, cuando dice: oh, yo siempre amaré esa cruz, donde murió nuestro Señor, ¿no? Gloria a Dios.
está diciendo: yo siempre amaré eso, ese acto, ese acontecimiento. No la cruz, hermano. La cruz de madera, de oro, no vale nada, hasta de diamante no vale nada, sino el contexto, lo que significa. Alabado sea el Señor. Y mire, en 1 Pedro 1, 19 y 20, Primera de Pedro 1, 19 y 20, hablando de la cruz en la eternidad, ¿no? Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero que fue llevado al matadero, porque Cristo como cordero es cuando fue llevado al matadero, y lo dicen los salmos, ¿no? Ya destinado desde antes, fíjese lo que yo decía, ¿no? Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. La cruz en el pasado. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo al sacerdote, a los sacerdotes, para interceder. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, dice el Señor, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesús en el Getsemaní, en el Gólgota y en Gábata también. En el presente, gloria a Dios. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Perdón, el mensaje de Pablo. Pablo dice: y me propuse, ¿no? En 1 Corintios 2:2, que hemos hablado muchas veces de eso también. Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Pablo podía ser muy bueno, con mucha erudición, pero Pablo dice: me propuse no saber sino esto, a Cristo y a Cristo crucificado. Luego dice: para los judíos tropiezo, para los griegos es una locura. Gloria a Dios. Pero ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no se acomoda a la gente. El mensaje de Dios no es para contentar a la gente. No es para que usted salga acá y diga: qué lindo, predicó un mensaje, me agradó. No, el mensaje de Dios es para que Dios hable a su corazón. Esto no es, hermano, como que usted va a un restaurante y quiere un lomo saltado, lo quiero con papa a la huancaína, y ahora hay una fusión, ¿no? Ahora usted le mete de todo. Quiere un lomo saltado, o quiero arroz con pollo, y usted puede hacer y pedir las comidas que quiera. Ahora hay más variedad. El menú de la casa de Dios es el maná, es lo que Dios quiere darle. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y también, gloria a Dios, la cruz en la gloria del cielo, hermano. Voy a ver solo dos textos y con esto termino. Será el tema de las alabanzas en el reino de los cielos por toda la eternidad. Los redimidos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 9. Dice: y miré, Apocalipsis 5, versos 6 al 9. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. ¿Sabe lo que significa un cordero como inmolado? La palabra inmolado es muerto. Dice: era un cordero, pero que como que lo habían muerto. Tenía todas las llagas, todas las señales de que lo habían matado. Tenía esto aquí, el costado rasgado, las manos horadadas, los pies horadados. Pero dice: estaba de pie. ¿Alguna vez usted ha visto a un muerto de pie? Cuando dice que estaba de pie como inmolado, es que está vivo, hermano, pero con la llaga de su muerte, de su sacrificio.
Eso es lo que Juan ve en el cielo. Esta es una visión de Juan en el cielo. Y dice, gloria a Dios, que tenía 7 cuernos, que habla del poder, el dominio. Solo Dios tiene el dominio total. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que habla de que Dios tiene todo el conocimiento y Cristo tiene todo el conocimiento absoluto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes que estaban en el cielo, en el trono de Dios, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero en el trono del cielo. Lo adoraron, hermano. Gloria a Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo, todo viene de la cruz. Ese es el punto culminante. Eso es lo que marca el antes y el después. La muerte de cruz, hermano. Alabado sea el Señor. Y quiero finalizar en Apocalipsis 21:14. Siga ahí nomás. Y dice: esta era Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Eso habla de la crucifixión. Eso habla que aún en el cielo, hermano, seguiremos hablando de la crucifixión. En el cielo, nuestro tesoro más grande será la crucifixión de Cristo, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Quiero que todos se pongan de pie. Queremos orar. Queremos hacer una oración en este día. Si usted ha venido con una necesidad de Dios, usted ha venido y usted anhela que la sangre de Cristo le limpie. Usted sabe cuán poderoso fue este acontecimiento, hermano, que marcó la historia, nos marcó a nosotros. Es el regalo más hermoso que hayamos podido recibir. Nada se compara con esto. Gloria a Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni príncipe, ni potestades, nada se compara con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí el diablo fue derrotado. Los principados fueron derrotados. El diablo que a veces te ataca, el diablo que a veces te tiene atormentado, los demonios que te afligen, que te causan depresión, que te causan tristeza, aflicción, ya fue derrotado. Si tú te llegas a Cristo y te tomas de los brazos de Cristo, el diablo ya no podrá. Los demonios ya no podrán, porque estarás con Cristo y tomado de la mano de Cristo. Nada podrá contra nosotros. Queremos orar, hermano. Si aquí alguien quiere que hagamos una oración, levante su mano, pase al altar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú debes arreglar tus cuentas con Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor.
Te adoramos, bendito Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra, toda la alabanza. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Los que están aquí, repita conmigo, digan: Padre Celestial, Señor, perdóname